Ahí estamos en directo. Bueno, vamos a comenzar con otro nuevo curso, podemos llamarle, ¿no? En el que aprenderemos cómo conectar con nuestro poder interior y avanzar en la vida. Esto está basado en el libro de Joe Dispenza, que se llama Lo Sobrenatural, ¿sí? Y que él va, digamos, a través de su libro, va contando cómo uno puede abrir la puerta en su vida a lo sobrenatural, a eso que va más allá de esto que le llamamos, ¿no?, lo concreto y lo físico, ¿no? Y comienza este libro haciendo una narración de un caso atípico de una señora llamada Anna Williams. Esto sucede en el fin de una primavera del 2007, en junio, y lo que cuenta es lo siguiente, ¿no? Era un domingo en que habla que las cristaleras que comunicaban el salón con el jardín estaban abiertas de par en par y las delicadas cortinas blancas ondeaban con la brisa que empujaba al interior las fragancias del exterior. Los rayos de un sol radiante reflejaban en torno a Ana, que descansaba cómodamente. Había pájaros que trinaban, Ana escuchaba esta melodía. Su hijo, de 12 años, leía recostado en el sofá. Su hija, de 11, cantaba en su habitación. Ana era psicoterapeuta. Trabajaba como directora y era miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica en Ámsterdam. Ganaba muy bien y a menudo aprovechaba el fin de semana para ponerse al día con sus lecturas de su profesión, ¿no? Y esa tarde estaba sentada en la butaca de cuero rojo leyendo un artículo científico. Ella no podía imaginar que eso que cualquiera hubiese considerado un entorno ideal, de haber asomado la nariz en su salón, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ana estaba un poco distraída y no acababa de concentrarse en el material que intentaba estudiar. Dejó los papeles, hizo un descanso y se preguntaba dónde se habría metido su marido. Él se había marchado a primera hora de la mañana mientras ella se estaba duchando y había desaparecido sin comunicar a nadie a dónde se dirigía. Los niños le habían relatado a ella que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo, pero ella intentaba llamarlo al celular y él no le respondía, ni le devolvía la llamada, nada. Probaba y probaba y nada. Algo empezó a sentir Ana que no iba bien. A las 3:30 de la tarde suena el timbre. Ana abre la puerta y ve a dos policías. Y le preguntan, ¿es usted la señora Williams? Cuando ella respondió que sí, los policías le preguntaron si podían pasar. Ella estaba preocupada, desconcertada. Y entonces los policías le dieron la mala noticia. Por la mañana el marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad y la caída había sido fatal. Ana y sus hijos quedaron presos del estupor, paralizados, ¿no? Ana quedó como sin respirar por un instante y cuando pudo tomar aire empezó a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación de que el tiempo se congelaba y mientras sus hijos seguían estando allí sentados en estados de shock, Ana intentó disimular su dolor y su estrés para no inquietarlos más. Una fuerte jaqueca se apoderó de ella súbitamente y notó un intenso calambre en el vientre. Se le tensaron el cuello y los hombros y su mente pasaba de un pensamiento a otro con frenesí. Ana había entrado en modo de supervivencia. Y acá el autor, Joe Dispenza, después de haber dado este relato del ejemplo, ¿no?, de esta mujer, Ana,
comienza a explicar justamente todo este tema, ¿no? Las hormonas del estrés toman el mando. ¿Qué pasa cuando las hormonas del estrés toman el mando, no? Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir al mínimo. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza, el sistema nervioso simpático se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta a ese factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para poder afrontar ese peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos luchar, correr o escondernos. El organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía. La sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez. El sistema inmunitario se dispara y luego decae, según la adrenalina y el cortisol inundan los músculos, con el fin de proveerlos de la descarga de energía que necesitan para escapar o eludir a este agente estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos capacidad de pensar creativamente, a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. En el caso de esta mujer, Ana, esta noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requiere luchar, esconderse o huir de un estresor. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustias como estas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo no recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante periodos largos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. Basta recordar un episodio perturbador del pasado o tratar de controlar el futuro para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y en el organismo. Ana revivía este suceso a diario, una y otra vez, y no se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original, que había provocado la reacción de estrés, y el recuerdo de este, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, como si el desastre estuviera repitiéndose una y otra vez. De ahí que su mente no dejaba de registrar el suceso en la memoria, y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a una razón de 100 veces al día. Este recordar la experiencia repetidamente estaba encadenando su cerebro y su cuerpo al pasado sin que ella se diera cuenta. Bien, las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes.
Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como le sucedió a Ana. La combinación de personas o objetos presentes en el momento y el lugar en que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales mientras que la emoción se almacena en el cuerpo. Y de ese modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar, en términos neuronales, dentro del circuito de esa experiencia y a sentir, en términos químicos, dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Ana experimentaba un caudal de emociones negativas: tristeza, dolor, autocompasión, culpa, vergüenza, rabia, preocupación, angustia. Y ninguna de esas emociones pudo disiparse con rapidez. Como Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, cada vez sufría más. Y como no podía pensar más allá de su malestar, y puesto que estas emociones eran un recuerdo de otro tiempo, pensaba desde el pasado y cada día se sentía peor. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos sus conocimientos. Entonces sus amistades empezaban a tratarla como una mujer que ha perdido a su marido. Y ahí eso se transformó en su identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien le preguntaba por qué se sentía tan mal, empezaba otra vez a contar la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento una y otra vez. Y al hacerlo, activaba los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo que la volvían a asumir en el pasado. Pensaba, actuaba y sentía a diario como si el pasado fuera presente. Y habida cuenta de que nuestros pensamientos, actos y sentimientos configuran nuestra personalidad, la personalidad de Ana era un producto del pasado. Desde una percepción biológica, al actualizar constantemente el relato del suicidio de su marido, Ana no podía superar lo sucedido. Bien. Ya no podía trabajar, así que tuvo que pedir la baja laboral. Y en esa época descubrió que su marido, que era un abogado de éxito, tenía muchas dificultades financieras. Así que Ana tenía que pagar deudas. Esto multiplicó su ansiedad y su estrés emocional. Entonces sus pensamientos se convirtieron en un círculo vicioso. Hola Jorge, bueno, gracias, muchas gracias.
Claro, porque ya había entrado ella como en un bucle, ¿no? Que le llaman. Y se hacía preguntas, porque también eso sucede. ¿Cómo voy a cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a superar este trauma? ¿Por qué mi marido se suicidó sin despedirse de mí? ¿Cómo no me di cuenta de que él estaba tan infeliz? Le fallé como esposa. ¿Mm? Bien. Entonces empezaban a aparecer en su mente juicios de valor. ¿Mm? Él no debería haberse suicidado y dejarme en este desastre financiero. Qué cobarde que fue mi marido. ¿Mm? Ni siquiera nos dejó un mensaje. Lo odio. ¿Mm? Qué mala persona que es. Bueno, y así. Todo iba en aumento. 9 meses más tarde, en marzo del 2008, ¿qué le sucede a Ana? Se despierta paralizada de la cintura para abajo. Bueno, al rato aparece en un hospital. Bien. Le habían diagnosticado neuritis, que es una inflamación del sistema nervioso periférico. Bien. Me empiezan a hacer un montón de pruebas médicas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Los médicos no encontraban una causa que justificase ese estado. Entonces empezaron a decir que era un problema autoinmune, que su sistema inmunitario había atacado al sistema nervioso de la espina lumbar y había roto la capa protectora que recubre los nervios. Y eso había provocado la parálisis de las piernas, ¿no? No podía retener la orina, tenía dificultades para controlar los intestinos, carecía de sensaciones. Bueno, no podía controlar las piernas y los pies. Cuando la reacción de lucha o huida se desencadena en el sistema nervioso y permanece activa a causa de un estrés crónico, el cuerpo recurre a todas las reservas energéticas para poder afrontar esa amenaza que percibe del entorno exterior. Entonces el cuerpo carece de energía para regenerarse y repararse en el interior. Eso desequilibra el sistema inmunitario. O sea que el incesante conflicto interno de Ana hizo que el sistema inmunitario ataque a su cuerpo. Y se estaba expresando en el plano físico el dolor y el sufrimiento que ella experimentaba a nivel mental. O sea, ella no podía mover el cuerpo porque ella sentía internamente que no podía seguir adelante con su vida. Se había quedado atascada en el pasado. Bueno, los médicos empezaron a tratarla, ¿no? Le daban dexametasona intravenosa, corticoides para reducir la inflamación. Y a causa del estrés añadido y de los fármacos que le administraban, contrajo una agresiva infección bacteriana, que los médicos le empezaron a dar ahora antibióticos. Pasaron 2 meses hasta que ella fue dada de alta y se podía desplazar de un lado al otro, pero con ayudas de un andador. Ella seguía sin notar la pierna izquierda y experimentaba grandes dificultades para permanecer de pie. Bien. Ana se encontraba en una catástrofe emocional, mental y física, bien, y no lograba mejorar. Recién en 2009, 2 años después de la muerte de su marido, le diagnosticaron depresión clínica, a causa de lo cual empezó a tomar más medicación. Los estados de ánimo de Ana oscilaban desde la rabia a la tristeza, pasando por el dolor, el sufrimiento, la impotencia, miedo, odio intenso.
su comportamiento se empezó a tornar irracional. Bien. Hasta que llegó un día que hasta empezó a pelearse con sus propios hijos. Bien. Cada día, cada vez, esta situación de esta mujer Ana se tornaba más difícil. Bien. Empezaba a tener úlceras en el esófago. O sea que le agregaron más medicamentos. No podía comer alimentos sólidos, perdió el apetito. Ya en el año 2010, Ana entabla una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos verbalmente y la amenazaba, ¿no? Bueno, ahí ya perdió todo su dinero, ya perdió toda sensación de seguridad, la casa, tuvo que mudarse a vivir con este hombre maltratador. Bueno, ahí los niveles de estrés seguían subiendo. Su sistema inmunitario ya estaba derrumbado. Empezó a experimentar dificultad para deglutir, acidez de estómago. Le dieron más medicamentos. Cuestión que ella abre una consulta, ¿no?, pequeña de psicoterapia en su hogar. Atendía a 2 clientes al día, mientras sus hijos estaban en el colegio. Por la tarde se sentía agotada y enferma, se acostaba, no tenía energía, carecía de vida social, se sentía una desgraciada. Esto que estaba experimentando Ana se puede llamar la noche más oscura del alma, y entendió de repente por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea del suicidio, ella misma. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Bueno, ya en el 2011 su estado había empeorado más todavía. Le encuentran un tumor en la boca del estómago, cáncer esofágico. Bueno, se tiene que dar quimioterapia, ¿no? Pero nadie le preguntó por su estado mental y emocional. Solo trataban los síntomas físicos. Es sorprendente la cantidad de personas que experimentan esto que experimenta Ana a causa de un fuerte shock o de un trauma y nunca llegan a superar las emociones asociadas con el trauma, ¿no? Bien. Con el tiempo, las personas es como que se terminan volviendo adictas a las sustancias o a los compuestos químicos que le dan los médicos para poder supuestamente curar todas estas enfermedades. Y ella lo único que hacía, ¿no?, es que empleaba esta situación de estrés para renovar la descarga de energía y sin darse cuenta se había vuelto emocionalmente adicta a la vida que tanto odiaba. La ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Ana estaba desencadenando su propia reacción de estrés al pensar en sus problemas y en el pasado. Sus mismos pensamientos la estaban enfermando. Y como las hormonas del estrés son tan poderosas, había desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, estos que la llevaban a sentirse mal. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo llorando, porque sentía que ya había tocado fondo, y comprendió que ya, si seguía así, no iba a vivir mucho más, y que iba a dejar a sus hijos huérfanos de padre y madre, ¿no? Entonces empezó a rezar, pidiendo ayuda. En el fondo de su corazón ella sabía que las cosas tenían que cambiar.
Prometió que si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día el resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraban en su misma situación. Bien. Entonces, ¿qué hizo Ana? Tomó la decisión de cambiar. Primero decidió dejar todos los tratamientos y los fármacos. Lo único que no abandonó fueron los antidepresivos, dice acá. No se presentaba más a los controles, pero nadie la llamó ni le preguntó por qué. Bien. Ella había tomado la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como a su vida, y la intensidad de esta determinación le otorgó la energía que necesitaba y que le permitió que su cuerpo respondiera a esa idea. Fue esa decisión de cambiar la que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijos y dejar la relación destructiva que estaba con este hombre maltratador, ¿no? Bien. Decidió que ella tenía que empezar de cero. Bien. Bueno, la cuestión que acá Ana conoce a Joe Dispenza. ¿Bien? Bien. Había ido ella a una charla que daba Joe Dispenza, que hablaba justamente sobre la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Y hablaba de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés. En esa conferencia, Joe Dispenza hablaba de la neuroplasticidad, ¿no? De la psiconeuroinmunología, de la epigenética, de la neuroendocrinología y de la física cuántica. Bien, todos esos temas los vamos a ir tratando a lo largo de este curso, ¿no? Mientras exploremos este libro, que recuerden que se llama Sobrenatural, y el autor del libro es Joe Dispenza. Hola María. Mira. Bueno, entonces te va a venir bien esto que explica el doctor Joe Dispenza, porque la verdad que está, o sea, lo encontré el libro me fascinó, me pareció muy interesante. Bien. Entonces, bueno, Ana, después de escuchar esta conferencia de Joe Dispenza, se dijo a sí misma: si yo he creado la vida que tengo ahora mismo, incluida esta parálisis, la depresión, mis úlceras, mi cáncer, es posible que pueda revertirlo todo con la misma pasión con que lo creé. Y con esa poderosa idea decidió curarse. Después de participar en el taller, empezó a meditar 2 veces al día. Bien. Según ella empezó a conectar consigo misma y fue transformando sus pensamientos inconscientes, sus hábitos automáticos, sus estados emocionales reflejos que ya se habían grabado en su cerebro y la controlaban emocionalmente, Ana empezó a creer más y más en la posibilidad de un nuevo futuro. Y empleó la meditación combinándola con una clara voluntad, con una emoción elevada, para cambiar su estado de conciencia. Dejó de vivir biológicamente en el pasado para evitar un flamante porvenir. Cada día finalizaba la meditación siendo una persona distinta. Bien. Descubrió que podía mostrarle a su cuerpo, en el plano emocional, cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que ella imaginaba y abrigaba emocionalmente.
También había aprendido que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión, la libertad, podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas. Entonces ella era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes. Bueno, a lo largo de todo un año su salud empezó a mejorar un poco, pero ella seguía. Se percató lentamente de su mejoría y estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventando un nuevo yo. Bien. Había aprendido en los talleres del Dr. Joe Dispenza que tenía que devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral: la digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, las secreciones hormonales. Y el único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el sistema nervioso autónomo era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Perdón. Entonces ella, que empezaba cada meditación haciendo la bendición de los centros de energía. Todo esto lo vamos a ver durante el transcurso del curso, ¿no? Obviamente que no el mismo día. El libro tiene más de 300 páginas. Bien. Bien. Porque esas zonas del cuerpo en concreto estaban controladas por el sistema nervioso autónomo. Cada centro posee su propia energía o frecuencia, que emite información específica o posee su propia conciencia. Sus glándulas, hormonas, reacciones químicas, su propio mini cerebro y en consecuencia su propia mente. Cada centro está sujeto a la influencia del cerebro subconsciente, que trabaja bajo el consciente y pensante. Entonces aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del sistema nervioso autónomo, que está ubicado en el cerebro medio, y reprogramar cada uno de los centros para que funcionasen de manera armoniosa. Cada día se enfocaba en cada zona de su cuerpo, así como el espacio que rodeaba cada centro, y los bendecía, con el fin de mejorar su estado físico y su bienestar general. Bien. También aprendió la técnica de respiración, que sirve para liberar la energía emocional que se acumula en el cuerpo cuando pensamos y sentimos lo mismo una y otra vez. ¿Bien? Descubrió que las emociones antiguas quedaban almacenadas en el cuerpo, pero que usando la técnica respiratoria podía liberar la energía acumulada y liberarse del pasado. Entonces cada día practicaba esa respiración, y una vez que aprendió a movilizar la energía almacenada en el cuerpo, exploró cómo crear en el organismo las condiciones para una nueva mente. Desde el centro del corazón, acogió las emociones del futuro antes de que ésta se materializara. También estudió el modelo de epigenética, que Joe Dispenza habla en sus conferencias, y aprendió que los genes son causantes o responsables, ¿no?, de la enfermedad. Perdón, que los genes no son los causantes de la enfermedad, sino que es el entorno el que envía señales a los genes responsables de la dolencia.
Entonces comprendió que sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas. Al revivir a diario las emociones del pasado, ella estaba activando y dando instrucciones a los genes que le provocaban los problemas de salud. Bien. Bueno, entonces puso en práctica una meditación adicional que consistía en enfocar la atención en el centro del pecho y activar el sistema nervioso autónomo desde un estado elevado con el fin de suscitar y mantener un tipo de ritmo cardíaco muy eficiente llamado ritmo cardíaco coherente, que más adelante en el libro explica de qué significa, ¿no? Bien. ¿De qué se dio cuenta? Que cuando experimentaba resentimiento, impaciencia, frustración, rabia y odio, esos estados le provocaban una reacción de estrés y hacían que su corazón empezara a latir de forma incoherente y desordenada. ¿Bien? Entonces aprendió a lograr este estado de coherencia cardíaca. Bien. Después practicó otra meditación que también diseñó Joe Dispenza, que implicaba caminar a diario en la piel de su nuevo yo. En lugar de sentarse a meditar con los ojos cerrados, empezó a meditar de pie, también con los ojos cerrados. Plantada, sin moverse del sitio, entraba en un estado meditativo que transformaba su conciencia. Luego, sin salir de ese estado, abría los ojos y echaba a andar como su futuro ser. Al hacer esto, adquiría día a día un nuevo hábito de pensamiento, conducta y sentimiento. Bien. Bueno, y así fue haciendo todo esto. Y en mayo del 2012 fue a uno de los talleres ella, de Joe Dispenza. Y al tercer día, durante la última de 4 meditaciones, se sorprendió a sí misma flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma, ¿no? Como que había olvidado ya todo su pasado, pudo experimentar una sensación de libertad, ¿no? Bien. A ver. Esto lo que dice Joe Dispenza acá, ¿no? Es que ella había entrado en contacto con un espectro de información que llamamos el campo cuántico, que es la región donde existen todas las posibilidades. Se vio a sí misma en su futuro. Bien, o sea, bueno, ella se veía, ¿no? Como que había superado esto y que estaba dando una conferencia con un micrófono. Bien. Yo voy resumiendo acá, ¿eh? Bueno, la cuestión que ella ya para el año 2013 la revisaron de vuelta, le hicieron pruebas médicas. El cáncer había remitido, el tumor del esófago había desaparecido, bien. Ya se había convertido en una nueva persona sana. Y ya para fines de años del 2013 acudió a un evento en Barcelona y escuchó, ¿no?, narrar a los participantes la historia de otro alumno de la comunidad que también había protagonizado una curación. Y bueno, quiso compartir con Joe Dispenza, esta señora Ana, su historia, ¿no? Bien. Entonces, en la actualidad Ana es una persona vital, sana, feliz y estable, con una mente clara y despierta.
es económicamente independiente, lleva una vida cómoda, tiene un nuevo compañero atento y alegre, nuevos amigos. Bien. En el transcurso de su transformación, Ana logró convertirse en una persona sobrenatural. Por eso el libro se llama Sobrenatural, ¿no? Superó su identidad, que estaba conectada al pasado, y creó un nuevo yo, ¿no? Bien. Superar toda clase de problemas físicos sin duda es una consecuencia tremendamente positiva de este trabajo, pero hay más. Como el libro también trata acerca del misticismo, quiero que abras tu mente a un ámbito de realidad tan transformador como la curación del cuerpo. Convertirse en un ser sobrenatural implica alcanzar una mayor conciencia de uno mismo y del lugar que ocupa en este mundo y en otros. Y acá él empieza a contar también otras historias, ¿no? Dice, te voy a contar, dice, unas historias, ¿no? De su propia experiencia, ¿no? Estaba una noche lluviosa de invierno, sentado en el sofá, y escuchó el susurro del viento entre las ramas de un enorme abeto. Sus hijos estaban en la cama dormidos. Me acomodé y me dispuse a repasar las tareas del día siguiente, y para cuando terminé, mi lista mental estaba demasiado cansado para pensar, así que me quedé sentado unos minutos con la mente en blanco. No pensaba ni analizaba, sencillamente miraba al vacío y disfrutaba el momento presente. Según mi cuerpo se relajaba cada vez más, lo dejé dormirse despacio y conscientemente al mismo tiempo me mantuve con una mente despabilada y alerta. No centré la atención en ningún objeto de la sala, sino que me mantuve con un foco abierto. El ejercicio me gustaba porque de vez en cuando, si todo cuadraba, vivía experiencias de profunda trascendencia. En momentos así tenía la sensación de que una especie de puerta se abría entre la vigilia, el sueño y la ensoñación, y yo me deslizaba a un estado de extrema lucidez mística. Me requería mucha paciencia no precipitarme o sentirme frustrado o tratar de forzar los acontecimientos, ¿no? Bueno, ese día había terminado de escribir un artículo sobre la glándula pineal. Y tras haber pasado muchos meses investigando los efectos mágicos de la melatonina, la hormona que ese pequeño centro alquímico se guarda en la manga, estaba exultante ante la idea de vincular el mundo científico con el mundo espiritual. Él se había dedicado mucho a pensar en el papel de los metabolitos pineales como posible conexión con las experiencias místicas, como las visiones chamánicas de los nativos americanos, la experiencia hindú del samadhi y otros rituales, ¿no? Tenía la sensación de estar un paso más cerca de encontrar el puente a dimensiones más elevadas de espacio y tiempo. Toda la información que había reunido ¿no? Le hicieron desplazar, dice, su conciencia hacia la glándula pineal y le preguntó a la glándula pineal, ¿dónde estás? Y según depositaba mi atención en el espacio de la glándula pineal, me deslizaba hacia la negrura súbitamente, sin saber por qué. Una nítida imagen del pequeño órgano apareció en mi mente. Lo que vi fue una especie de pomo redondo y tridimensional. Se abría como un espasmo y de la abertura surgía una sustancia blanca, lechosa. La claridad de la imagen holográfica me impresionó, pero estaba demasiado relajado como para despabilarme o reaccionar.
Me dejé llevar y observé. Sabía que estaba viendo mi propia y minúscula glándula pineal. De repente un reloj apareció ante mis ojos, un reloj antiguo de bolsillo. En el instante que posó la atención en el reloj, ¿no? Recibí una información muy clara. Supe que el tiempo lineal, tal como yo lo concebía, o sea, pasado, presente, futuro, no guardaba ninguna relación con la realidad. Comprendí que todo sucede en un eterno instante presente. Y en esa infinita cantidad de tiempo existen incontables espacios dimensionales o posibles realidades. Si únicamente existe un momento eterno, cabría pensar que el pasado en esta encarnación no es real, y mucho menos la posibilidad de antiguas reencarnaciones. Pero yo veía infinitos pasados y futuros, igual que si estuviera mirando una antigua película con muchos fotogramas, un número ilimitado de fotogramas, ¿no? Y los fotogramas no representaban momentos aislados, sino que eran ventanas de infinitas posibilidades que se desplegaban como andamios en todas las direcciones. Se parecía mucho a mirar dos espejos enfrentados y ver dimensiones o espacios infinitos reflejados en ambas direcciones. Para entender lo que estaba viendo, imagina que esas dimensiones se encontraran encima y debajo de ti, delante y detrás, a tu derecha y a tu izquierda, y que cada una de esas posibilidades sin límite ya existiera. Sabía que si centraba mi atención en una de esas posibilidades, experimentaría esa realidad. También me di cuenta de que yo no era un ente separado de nada. Experimenté unidad con todo, con todos los seres, con todos los lugares y los tiempos. La glándula pineal funciona como un reloj dimensional que cuando se activa podemos sintonizar con cualquier tiempo dado. Cuando veía las agujas de ese reloj desplazarse hacia adelante y hacia atrás, comprendí que igual que una máquina del tiempo programada para viajar a una época en particular, existe también una realidad o dimensión en cada espacio determinado. Esa increíble visión me estaba mostrando que la glándula pineal, igual que una antena cósmica, posee la capacidad de sintonizar con información situada más allá de nuestros sentidos físicos y conectarnos con otras realidades que ya existen en el momento eterno. Bien. Según las agujas del reloj se desplazaban hacia atrás, una dimensión cobró vida en el espacio y en el tiempo. De inmediato me vi a mí mismo en una realidad relevante. Y por extraño que parezca, ese instante del pasado se estaba desplegando en el presente, sentado en el sofá de mi salón. A continuación fui consciente de que me encontraba en un espacio físico de esa época concreta. Me veía a mí mismo siendo un niño e igualmente de nuevo era consciente de estar sentado en el sofá. Esa versión infantil de mí mismo tenía unos 7 años y tenía fiebre, muy alta. Recordé cuánto me gustaba tener fiebre a esa edad, porque me permitía entrar en mi mente y disfrutar de las visiones y los sueños abstractos que se suscitaban cuando deliraba, ¿no? Tenía fiebre. Aquella vez en particular me hallaba en mi dormitorio tapado hasta la nariz. Mi madre estaba saliendo de la habitación y en el instante que mi madre cerró la puerta, supe que debía hacer lo mismo que estaba haciendo en el salón ahora como adulto,
relajar el cuerpo cada vez más hasta alcanzar esa zona crepuscular entre el sueño y la vigilia, atento a lo que pudiera pasar. Hasta ese momento de mi vida presente había olvidado por completo el recuerdo de esa experiencia infantil. Pero al revivirla, me vi a mí mismo enfrascado en un sueño lúcido, contemplando posibles realidades como si fueran las casillas de un tablero de ajedrez. Según me observaba a mí mismo de niño, me conmovió en lo más profundo advertir lo que ese pequeño trataba de comprender y me pregunté, ¿cómo era posible que pudiera plantearse conceptos tan complicados a esa edad? En ese momento, mientras lo miraba, me enamoré de aquel niño. Y en el instante en que abrigué esa emoción, sentí que aquel instante del pasado y el momento presente que estaba experimentando se conectaban. Tenía una conciencia tan clara de lo que hacía siendo un niño y de lo que estaba sucediendo en el presente que los dos momentos se enlazaron de un modo significativo. En esa décima de segundo, el amor que mi yo presente sentía por mi yo niño estaba arrastrando a ese pequeño al futuro. Y entonces la experiencia se tornó más extraña. La escena se desvaneció y el reloj volvió a aparecer, y advertí que las agujas del reloj se movían hacia adelante. Inundado de asombro, me limité a observar cómo el reloj avanzaba en el tiempo. Al instante me encontré descalzo en mi patio trasero de Washington en una noche fría. Me cuesta explicar qué hora era porque todo estaba sucediendo la misma noche, pero el yo que estaba afuera procedía del futuro. Las palabras me quedan cortas, pero solo puedo explicar la experiencia, diciendo que la personalidad futura llamada Joe Dispenza había cambiado profundamente. Estaba tan presente, o debería decir, estoy tan presente, y al hablar de presencia me refiero a una supraconciencia, como si mis sentidos se hubieran amplificado. Todo lo que veía, tocaba, olía, saboreaba y oía inundaba mis sentidos. Sentía que estaba rodeado de energía. Tan solo puedo describir la sensación como una energía consistente. No se parecía nada a las emociones de origen químico que experimentamos los seres humanos. Sentía amor, aunque se trataba de una forma de amor que no era de origen químico sino eléctrico. Me sentía como si ardiera, enamorado de la vida, con pasión. Me embargaba la dicha. Caminaba por el jardín en pleno invierno sin zapatos y sin chaqueta, y no sentía frío. No emitía juicio alguno, solo disfrutaba. Las condiciones de mi entorno, o sea, el frío, palidecían ante el raudal de energía que recorría mi cuerpo. Bien. Súbitamente vi a una mujer minúscula envuelta en una prenda blanca y brillante, que emanaba la misma luz. Luego otra segunda mujer, algo apartada, observando como si estuviera allí para proteger a la más pequeña. Cuando miré a la mujer diminuta, ella se volvió hacia mí y me sostuvo la mirada. Noté una energía amorosa, más fuerte. Y aún estando en la piel de esa versión más evolucionada de mí mismo, me di cuenta que nunca había sentido algo parecido. Plenitud, amor. Y pensé,
¿De verdad hay un amor aún más grande que este que acabo de experimentar hace un momento? No era un amor romántico, sino que era una energía electrizante que despertaba en mi interior. Supe que la mujer me estaba mostrando que yo llevaba dentro más amor del que podía imaginar. Supe que me encontraba ante un ser más evolucionado que yo. Me di media vuelta, miré hacia la cocina, donde mi yo del presente estaba fregando los platos, pocas horas antes, ¿no?, de sentarse en el sofá, y sonreí. Lo amaba con todo mi corazón. Percibí los mecanismos de su mente, y entre otras cosas vi una parte de su porvenir. Y mientras lo observaba, al mismo tiempo que notaba cómo esa inmensa energía crecía en mi interior, lo vi, cómo él dejó de lavar los platos para mirar por la ventana y pasear la vista por el jardín. Si bien yo seguía ahí desde la conciencia de mi futuro ser, era capaz también de pensar desde mi yo presente. Recordé que realmente había dejado de fregar los platos para mirar al exterior, porque había notado un sentimiento de amor espontáneo en el pecho y había tenido la sensación de que me observaban o de que había alguien en el jardín. Más tarde recordaría que mientras limpiaba un vaso había llegado a inclinarme hacia adelante para minimizar el reflejo de la luz de la cocina en la ventana y había contemplado un rato la oscuridad antes de devolver la atención a los platos. Mi yo futuro obsequió a mi yo presente con el mismo regalo que la luminosa dama me había obsequiado a mí, ¿no? Y entonces entendí por qué estaba ahí, ella. E igual que al mirar al niño de la escena anterior, de nuevo el amor que mi ser futuro sentía por mi ser presente, me conectó con ese yo del porvenir. Mi futuro yo estaba ahí para guiarme hacia él, y supe que era el amor eso que hacía posible la conexión. La versión más evolucionada de mí mismo albergaba tal sensación de certeza y conocimiento. Y lo más extraño de todo es que yo habitaba todos esos seres al mismo tiempo. Habitaba un número de yoes infinitos. Existen incontables versiones de mí mismo en el ámbito del infinito. Y no solo un infinito, sino múltiples infinitos. Y todo eso sucede en el eterno ahora. Cuando volví a la realidad en el sofá, mi primer pensamiento fue: ¡uf! ¡Qué visión de la realidad tan pobre tengo! La rica experiencia interior que acababa de vivir me proporcionó una tremenda sensación de claridad y el convencimiento de que mis creencias, es decir, lo que yo creía saber sobre la vida, era muy limitado. Y hasta ese momento ni siquiera me había dado cuenta. Supe que yo era como un niño que apenas alcanza a comprender la magnitud de esto que llamamos realidad. Y entendí, sin miedo, el significado de la expresión lo desconocido. Bien. Bueno, esta fue la experiencia. Ay, no sé por qué ahora se me trabó todo acá. Esto venía bien la ruedita. La ruedita. Es como que él sentía, ¿no?, que esa experiencia no la podía poner en palabras, ¿no? Bien. Bien, tienen que voy a adelantar. Ay, me pasé. Porque ahora él acá habla de justamente el instante presente. Vieron que él comentaba que todo eso que él vivió se vive en el mismo instante, ¿no?
bueno, que el tiempo en realidad no existe. Nosotros sentimos que el tiempo existe, pero es que en realidad el tiempo no existe, ¿no? A ver. Bien. Entonces él explica que si cualquiera de nosotros quiere protagonizar una experiencia sobrenatural, ¿bien?, tiene que empezar por familiarizarse con la idea del instante presente, o sea, el eterno ahora. Muchos hablan de la presencia, del aquí y el ahora, y todo el mundo entiende a grandes rasgos lo que significan estos conceptos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar justamente de un enfoque distinto del instante presente. Esto requiere que trasciendas el mundo físico, o sea, tu cuerpo, tu identidad, tu entorno, el tiempo. Al fin y al cabo, si no te proyectas más allá de tu propia personalidad, tal como la concibes, y de los mecanismos del mundo tal como te han condicionado, no podrás crear una vida inédita ni un nuevo destino. Es decir, que tienes que renunciar a tu mentalidad, trascender esa imagen de ti mismo que te presta identidad y ceder las riendas a algo más grande. Ahora vamos a explicar cómo hacerlo. Primero vamos a repasar cómo funciona el cerebro. Yo voy a hacer solamente ahora un o sea, voy a explicar esta parte de que explica Joe Dispenza de cómo funciona el cerebro y después lo vamos a continuar otro día. No voy a hacer todo porque si no es mucho, muy largo. Se hace. Bien, ¿cómo funciona el cerebro? Cada vez que un tejido neurológico se activa en el cerebro o en el cuerpo se crea mente. En consecuencia, desde una perspectiva científica, la mente es el cerebro en funcionamiento. Por ejemplo, usas una mente específica para conducir un coche, otra mente para ducharte, otra para cantar y escuchar música. Empleas un aspecto determinado de la mente para ejecutar cada una de estas funciones complejas, porque seguramente las has llevado a cabo cientos de veces, de modo que tu cerebro recurre a una zona muy específica cada vez que las realizas. Cuando conduces, recurres de hecho a una secuencia, un patrón y una combinación específicos de redes neuronales. Esas redes no son sino grupos de neuronas que trabajan en comunidad, igual que un programa automático de software, porque has ejecutado esa misma acción en numerosas ocasiones anteriores. En otras palabras, los recorridos neuronales que se encargan de llevar a cabo la tarea se definen y especializan aún más. Podría decirse que cuando escoges conscientemente ejecutar la tarea de conducir un automóvil, indicas a ciertas neuronas de tu cerebro que se activen para crear cierto nivel mental. En su mayor parte el cerebro es un producto del pasado. Está diseñado y moldeado para convertirse en un documento viviente de todo lo que has aprendido y experimentado hasta este momento de tu vida. El aprendizaje, desde un punto de vista científico, se produce cuando las neuronas del cerebro se organizan en miles de conexiones sinápticas y esas conexiones se disponen a su vez en redes neurológicas complejas y tridimensionales. Considera el aprendizaje como una actualización de tu cerebro. Cuando prestas atención al conocimiento o a la información y le asignas significado, esta interacción con el entorno deja improntas biológicas en tu cerebro. Cuando experimentas algo nuevo, tus sentidos escriben neurológicamente el relato en tu cerebro y todavía más neuronas se reúnen para crear conexiones aún más ricas, lo que enriquece tu cerebro aún más. Las experiencias no solo desarrollan los circuitos cerebrales,
sino que también suscitan emociones. Considera las emociones como el vestigio químico de experiencias pasadas o como una reacción química. Cuanto más alto es el cociente emocional de un acontecimiento acaecido en tu vida, más profunda es la impronta que deja esa experiencia en tu cerebro. Así se forma la memoria a largo plazo. Así pues, si aprender significa crear nuevas conexiones en el cerebro, los recuerdos surgen de mantener esas conexiones. Cuanto más veces repites un pensamiento, una decisión, una conducta, una experiencia, una emoción, más neuronas se activan y se conectan, y más tiempo prolongarán sus relaciones a largo plazo. ¿Mm? Como los sentidos te conectan con el exterior y registran neurológicamente el relato en tu cerebro, cuando experimentas un acontecimiento de gran carga emocional, ese momento queda grabado neurológicamente en tu cerebro en forma de recuerdo. De ahí que si una experiencia transforma químicamente tu estado habitual y dirige tu atención a eso que ha provocado el cambio, asocies una persona u objeto específicos con el lugar y el tiempo que ocupa tu cuerpo en ese momento determinado, y así pues los recuerdos se generan a partir de la interacción con el mundo exterior. Cabe concluir pues que el único lugar en el que existe el pasado realmente es en el cerebro y en el cuerpo. En la próxima vamos a ver cómo el pasado se convierte en futuro. Apasionante este libro, está muy bueno. Recuerden que se llama Sobrenatural. Si quieren lo pueden buscar ahí por internet. Yo lo conseguí en una aplicación de libros que se llama Script. Y que tiene muchísimos libros donde vos podés, encontrás muchos libros de todos los autores. A mí como me gusta mucho leer, yo estoy copada con eso porque me busco libros, ¿no?, que me interesen. Este me pareció bueno porque, bueno, justamente no tengo nada, sí creo que tengo un video por ahí de Joe Dispenza, ¿no? Pero bueno, he trabajado con muchos autores, pero con este no trabajé. Y me parece importante aprender cosas de Joe Dispenza. Todos conocen el libro Deja de ser tú, o El placebo eres tú, no sé cuántos otros que tiene. Pero este me parece que es uno de los últimos que sacó, o no sé, uno de los últimos seguro. Se llama Sobrenatural. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima para seguir aprendiendo de acá del Joe Dispenza y ver cómo explica todo esto, cómo funciona el cerebro. Y acuérdense en que quedamos en la parte de cómo el pasado se convierte en futuro, ¿no? Bien. Bueno, gracias a mis amigos aquí, a Jorge, a María y a Araceli. Gracias por acompañarme este ratito. Y nos veremos en la próxima. Chao.